El imperialismo británico lo primero que hizo fue destruir toda la industria de telares que había en Bengala. La bombardearon y la quemaron y después obligaron a los bengalíes y al resto de la población india a comprar telas inglesas. Los ingleses llegaban a Argentina y a la zona del Plata a copiar los diseños de los ponchos y como había desaparecido la industria telar, la invadían con ponchos fabricados en Inglaterra. Cuando el golpe de Estado en Brasil en el 64 contra João Goulart, lo primero que hacen los militares es destruir todo el proceso de industrialización que Goulart había iniciado. Y Perón, con todas las vainas que tenía, él quiso iniciar un proceso de industrialización de Argentina y después de su derrocamiento los militares desmantelaron todo. Pues claro, los países industrializados necesitan mercado y por lo tanto no gustan de la competencia. También pasó en las colonias británicas, o sea, Inglaterra jamás permitió que allí creciera nada que hiciera competencia a los productos ingleses. Por eso Estados Unidos no se empieza a industrializar hasta después de las guerras napoleónicas y gracias a las guerras napoleónicas. Tampoco se industrializa Portugal. El capitalismo, como el dinero, ni tiene patria, ni tiene olor, ni tiene sabor, solo depósito. El capitalismo español no es diferente. O sea, cuando las empresas españolas van a invertir en América Latina, en la época del neoliberalismo van como cualquier otra al saqueo, al trapo, al saco. No van a invertir en áreas productivas, van a invertir en áreas de servicio, de rápida recuperación de la inversión. Energía, agua, comunicaciones. Llegan, arramblan, sacan y después a chupar hasta que se agote el pozo. Por eso es que hay inversiones e inversiones. Están las inversiones para el desarrollo, que son las que, por ejemplo, exige China. China no admite inversión especulativa. Y a la empresa que tiene al final de X periodo de tiempo ceder las patentes a China y entonces China empieza a fabricar lo suyo. Eso en América Latina no pasa. Y las inversiones españolas fueron como cualquier otra, pues, o sea, no es distinto el capitalista español del francés, del canadiense o del estadounidense. Y por eso siguieron la misma suerte que otros, que cuando llegaron gobiernos de izquierda, pues empezaron los procesos de nacionalización de áreas estratégicas. Un país no puede permitir, si quiere un mínimo de desarrollo e independencia, que sus recursos naturales estratégicos estén registrados como estaban los yacimientos de gas de Bolivia, registrados por Repsol en Nueva York como propios. Si quiere llevar el agua y la electricidad a la mayor parte de la población, no lo puede dejar en manos de una empresa privada que va a optimizar necesariamente el beneficio. Eso es así. Y si les digo algo más, una de las causas de la bancarrota de España es porque aquí vendieron el país. Yo recuerdo una frase de Mitterrand en los años en que España estaba entrando a la Unión Europea, que le dijo a sus empresarios y capitalistas: vayan a España, compren España que está en venta. El monopolio más antiguo del mundo, que era tabacalera, desapareció porque se tragó al Taddy. Y el escándalo de Iberia, empresa bandera que, con perdón de las razones, yo estoy batallando a muerte en Nicaragua por tener una línea aérea nacional, porque eso es estratégico para el desarrollo de un país, y aquí van, cataplan y desmantelan la línea aérea y se hunde el turismo, Madrid, no sé qué. ¿Entienden? El capitalismo no conoce fronteras y hay países donde se ve que ningún proceso es permanente y puede que haya establishment que terminen convirtiéndose en oligarquías. Y
pensando como oligarquía y sacrificando su país a sus intereses oligárquicos. ¿Ya? América Latina, China, miren, somos complementarios dentro de un orden. Ellos necesitan una barbaridad de cosas que nosotros tenemos y nosotros una barbaridad de cosas que ellos ofrecen a unos precios incomparables. Pero eso no implica o está el riesgo de que cambiemos unas metrópolis coloniales por otras. Porque de lo que se trata en América Latina no es de seguir exportando productos primarios. Se trata de consolidar procesos de desarrollo que permitan insertarnos en mejores condiciones en el nuevo mapa de la economía mundial. O sea, que Chile, en vez de exportar cobre, cree una industria sobre el cobre y exporte productos elaborados. Que Venezuela se convierta, como Noruega, en una gran exportadora de tecnología y derivados del petróleo. Que Nicaragua sea, como Murcia, pues una gran potencia agroexportadora, pero de productos elaborados de alta calidad, con mucho valor añadido. Porque si no, quedamos al final de toda la vuelta en la misma. Está aburrido. Yo voy a cambiar un poco el tema a cosas más concretas. En cualquier caso, la exposición me ha parecido interesantísima. Me ha recordado un poco la revolución Meiji japonesa, pero bueno, allí pasaron de la Edad Media, pero bueno, era más la parte industrial. Hay un par de cosas. Oí a una mujer nicaragüense hace 3 años que había participado en la revolución sandinista, en su momento no me acuerdo cómo se llama. Le oí decir que los derechos se podían perder y a mí me impresionó. Y después en España hemos podido comprobar que efectivamente los derechos se pueden perder. Y luego quería preguntar una cosa muy concreta, estoy un poco intentando que nos hables de Nicaragua, y que lo me he enterado porque no sé qué quiere decir a Venezuela le zumba la maraca. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Qué pasa? A bailar y a cantar. Será eso, ¿no? Empezaré con la de Venezuela. Es una expresión... Más alto, por favor. ¿Se ha cortado? Ah, se ha cortado. A ver, el genio de Los botones no te quitan. Habla. Habla, a ver. Bueno, sí, habla alto aún. No tengo mala acústica, así que... Nos acercamos. Es una expresión para referirse a una situación que es complicada de resolver. Complicada. Porque después de 70 años de crear una sociedad de sangre, acostumbrada, pues como bien se dijo, es que si se dañaba la televisión no es que se iba a reparar, es que pumba y me compro la otra más nueva. Y en ese sentido, lo de Venezuela tiene ribetes casi de milagro. Porque cómo reconvertir a un pueblo acostumbrado a que se lo den todo hecho, a que trabaje y se ganen las cosas con el sudor de su frente. Ese es el problema de fondo del país. Que claro, ni Hugo Chávez ni nadie lo aborda porque es tocar el corazón profundo que se ha construido en 5 generaciones. ¿Cómo le va a decir a alguien que no le vas a dar los electrodomésticos o los alimentos subvencionados? Va a decir, entonces tengo que trabajar para conseguirlo.
Y hay un problema que se vive también en Cuba, y es que una vez que se arranca la población del campo, reintroducirla es imposible. Y entonces los países se quedan sin base productiva, condenados a ser importadores de alimentos in secula seculorum, uno de los problemas estructurales de la economía cubana. Y es un problema estructural gravísimo de la economía venezolana. Nosotros le estamos vendiendo productos alimenticios por un tubo, no vendemos más porque no tenemos. Pero el país no produce, pero un país no puede funcionar importando desde el grano de frijol hasta la mantequilla. No hay economía que aguante. Entonces, han querido meter a la gente al campo, pero ¿de dónde, chico? Yo que soy aquí de La Habana, estoy acostumbrado a agarrar mi guagua y me vas a poner un machete en la mano. Bueno, esa es la realidad. ¿Ya? Entonces los países están metidos en un bucle terrible. Y eso es otra causa, eso explica todavía la importancia de la revolución agraria como uno de los elementos para atar a la gente a la tierra, viva mejor, se quede en ella y alimente al país. La restauración Meiji, yo la menciono mucho porque Japón hubiera sido otra cosa si hubiera fracasado. Es un proceso que yo invito a la que tenga curiosidad a que lo investiguen. Porque fue el choque, llega, miren, en 1852 llegó la flota del almirante Perry a Japón y a punta de cañonazo se hizo recibir. Y después llegaron las flotas europeas y aquello, entonces hubo un estremecimiento en Japón, un país que había vivido aislado hasta ese momento, pero que ya sabía lo que le estaba pasando. Y la clase dominante japonesa se dividió en dos facciones. Los tradicionalistas que decían, bueno, le damos cuatro cosas y no sé qué, que fue lo que hicieron los chinos, para que nosotros sigamos aquí y total que nos importa, mientras no nos toque nuestro privilegio, no nos toque nuestros esclavos, ¿verdad? Y los otros que decían, no podemos seguir la suerte de China, tenemos que revolucionar Japón. Estalló el conflicto, estalló la guerra y ganaron los partidarios de la reforma en lo que se llamó la restauración Meiji. Y Japón pasó en 1870 y pico de ser un país de samurái, semifeudal y no sé qué, a 1905 derrotar a Rusia en la guerra por la disputa por Manchuria, en lo que fue la primera derrota de una potencia europea por un país no europeo. Nosotros necesitamos una restauración Meiji, porque estos se la tomaron en serio, o sea, estos destruyeron el sistema de los samuráis, no los mandaron a matar, los jubilaron. Les reconocieron honores, le dieron un pergamino, pero quiten. Ya, contrataron decenas de miles de técnicos europeos, compraron fábricas enteras, transformaron la tierra, obligaron a los campesinos a leer y escribir y a llevar sus cuentas de que cuánto sacaban de arroz por fanega, por no sé qué, por no sé cuánto, y le dieron una vuelta de calcetín. Y que los derechos se pueden perder. Miren dónde estamos. Si los derechos, miren, las clases dominantes jamás entregan nada. Nunca lo han entregado. Ha sido lucha de siglos con decenas de millones de muertos para ir arañando pedazos. Siempre en precario. A la primera que pueden, el zarpazo. Y con perdón de la expresión, de un huevazo lo dejan a uno
con el culo al aire. Yo le digo sinceramente, lo que está pasando aquí en Europa, en España, es asombroso. Escandaloso. O sea, aquí no es que no haya dinero, aquí es que se ha oligarquizado el país. Este país está en manos de una oligarquía archirreaccionaria que ha vendido España y como que pueda los vende a ustedes. Reabren los mercados de esclavos, le están haciendo, miren. No, les voy a contar esto que poco lo saben. Yo publiqué en el diario El Mundo, donde escribí 10 años hasta que al hacerme embajador el Pedro J me corrió. Ya lo tengo que llamar ahora para decirle, mira, ya dame, a ver si me vuelve a emitir. Un artículo que llamé yo, y no es que me lo sepa de memoria, es que lo rehusé para un trabajo y me lo llamé Emigración y Capitalismo Global. Y yo ya expongo con datos, porque esta cosa hay que acompañarla con datos, de que el capitalismo triunfó en Europa gracias a dos fenómenos. Y las cifras están ahí implacables. Uno, que existía un enorme continente que poblar, que era América. Y aquí se evitó la explosión social que hubiera dado al traste con el capitalismo, incluso fletando barcos donde sacaban a la gente gratis. O sea, la burguesía, los gobiernos contrataban flotas enteras y le decían a gente, váyanse a Canadá, a Estados Unidos, donde quieran, pero váyanse. Eso no era tráfico de esclavos, pero más o menos. El otro fenómeno fue el imperialismo, quien también necesitaba gente para poblar las colonias. Sin esos dos fenómenos aquí el capitalismo no triunfa, porque la miseria la que llevó a grandes sectores de la población había terminado estallando en revoluciones sociales, y de hecho estallaron. Pero encontraron la fórmula esta de la inmigración y por ahí todos los revolucionarios al barco encadenados por su libre gusto a dar guerra a otra parte. Pero ahora ni hay una América que poblar, porque allá está la cosa tampoco como hace 2 siglos, ni hay imperialismo al que recibir, porque ya ni China ni la India se dejan, y no solo no se dejan, sino que están quebrando un montón de sectores económicos europeos. ¿Y esto qué implica? Que aquí o se ponen las pilas, no crean, esto puede que no haya más que pasar. Ese es otro tema, la inserción. Europa creó lo que le llaman el estado del bienestar sobre un sistema de expolio mundial. O sea, eso es como que 2 y 2 son 4. Pero ese sistema está en su fase de liquidación. Además, muchas de las antiguas colonias son hoy una competencia descomunal. China, India, estamos hablando de un poder económico gigantesco. Entonces, ¿cómo inserta este modelo económico en un mundo donde la pauta la marcan los modelos económicos de China e India? Una última cosa, Esto es sí que no que- le queremos dejar marchar por lo que parece. Venga, vamos a hacer Bueno, tres- hay las 3 muy- últimas intervenciones y ya Muy termino. breve. A mí me ha parecido muy interesante cuando has hablado de cómo el imperialismo actúa en los países periféricos de China o Rusia, de una manera. Y luego comentabas que la izquierda en América Latina pues, hablaba del antiimperialismo sin fijarse demasiado en cómo tenía dentro las oligarquías que lo ponen. Pero es que es verdad, es un fenómeno doble. Naturalmente no tenía el mismo interés ese imperialismo norteamericano en las zonas asiáticas que en Sudamérica.
porque ahí sí que lo quería utilizar como un patio trasero. Es decir, ese movimiento antiimperialista sí era progresivo, lo que pasa es que había que conjuntarlo con el movimiento contra las propias oligarquías, pero es la misma lucha. Y nosotros lo tenemos en España igual. Tenemos la misma lucha contra este proceso de oligarquización y una lucha contra unas instituciones europeas que pretenden hacer del sur de Europa y de nosotros mismos ese patio trasero que hacía Estados Unidos de toda América Latina. Y ese proceso se ha llevado, y estamos terminando la semana que se ha planteado aquí en España, en Madrid, sobre negarse a pagar la deuda, con ese proceso de opresión mediante la deuda que nos está atando a nosotros y que ha atado a América Latina. Yo creo que ahí sí que tenemos que aprender un poco cómo algunos países, por lo menos en ese terreno, algo de enfrentamiento y de impago de procesos de opresión de deuda han tenido, y nosotros tendremos que tener también. Y la última cosa es ese aspecto agrario, porque claro, todo el desarrollo del que está hablando y toda esa industrialización, ojo con ella en la medida en que se carga el planeta. Y por tanto, ese aspecto de crear la mejora de la calidad de la vida sobre la base de la revolución en el propio campo y en otra estructura industrial diferente que sea menos agresiva con la ecología y con el futuro del planeta, pues también es importante, porque todo ese desarrollo que se ha producido en los países imperialistas o en Europa, en la medida en que se produzca de la misma manera en China y en India y en Brasil, es decir, tenemos planeta para pocos diferentes. Tiene que ser de otra manera. Yo no iba a hacer más preguntas, pero lo que está claro es que aquí yo lo que pienso es que la colonización española pudo ser mala, sin duda, pero yo creo que se ha llenado de infamia en parte de la izquierda, y es así, porque los que se sirvieron de la independencia de los países suramericanos fueron Inglaterra y Francia, ¿no? Está claro, y bueno, decía la pasionaria, necesitamos una España pobre y atrasada para imponerle pactos leoninos y para someterla a nuestros designios, ¿no? O sea, lo que está claro es que no interesa el desarrollo de Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía Rita, ¿no? ¿Hasta qué punto interesa que esas oligarquías agrarias y tal se transformen en países industriales, que se desarrolle otro tipo de industria? ¿Le interesa el imperialismo? Yo creo que no. Yo creo que no le interesa, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, ha lanzado todo tipo, y los anglosajones han lanzado todo tipo de infamias acerca de la colonización española, yo creo. Ahora sí ya terminamos. Vean, la propaganda siempre ha sido un factor político esencial. Yo les recomiendo que lean a Chomsky, a Noam Chomsky, cómo, por ejemplo, se manipuló a la opinión pública estadounidense para meter al país en la Primera Guerra Mundial a través de unas campañas masivas. Empecé con lo del 12 de octubre, y por eso les quiero, yo en este libro me dedico un capítulo a eso. Porque de las independencias, los grandes perdedores, los mayores perdedores, fueron los pueblos indígenas. España desarrolló, y esto se sabe poco, y en América se sabe nada, a través de las leyes de Indias, lo que yo he llamado el primer sistema de derechos humanos del mundo. Porque después del periodo de colonización que duró 50 años, vamos señores, no duró 300 años, y la colonia fueron 310 años, y que fue violento en unas partes y en otras no, en Nicaragua no pasó prácticamente nada. Aunque quieren construir una historia, porque hubo un cacique que se levantó con 100 indios, peleó con 20 españoles y lo derrotaron, y ahora quieren convertir aquello en una batalla de 100.000 indios contra, ¿saben? Estos disparates
Pero no, llegó uno, habló con ellos, les dijo que sí, que entraran, llegaron, se quedaron y al final durante la colonia se hizo un país absolutamente mestizo. Y creó un sistema en el que incluso en la Nueva España y en el Virreinato de Lima se abrieron, fíjense, cátedras para que los indígenas pudieran estudiar en sus lenguas. Y los misioneros españoles que iban a trabajar con los pueblos indígenas tenían que aprender las lenguas de los pueblos para catequizarlos en sus idiomas. Y es cierto que los explotaban, pero también les reconocieron los derechos a las tierras, derecho a la justicia, a su lengua, a su educación, a cosas que hoy andan en Nicaragua, en Bolivia, en Chile, los pueblos indígenas buscando las cédulas reales de la corona para sustentar los derechos que tenían. En Nicaragua del siglo XIX los oligarcas se dedicaron a perseguir las cédulas reales y a quemarlas porque como les reconocían a los pueblos indígenas, en algunos casos, por ejemplo, algunos indígenas de Jinotega, hasta 30.000 manzanas de tierra, estamos hablando de unas 25.000 hectáreas, perdón, 30.000 kilómetros, pues las quemaban. Y repararon en Valencia, en la Universidad de Valencia, hace poco una cédula real que se iba pasando en León de Nicaragua de cacique en cacique escondida porque era la cédula real que reconocía al pueblo indígena de los Sutiaba una enorme cantidad de terreno que estaba en manos de la latifundista y ahora están los indígenas reclamando para ellos. Porque lo primero que hicieron las oligarquías fue borrar todo el sistema de leyes de Indias, declarar que los indios no eran dueños de nada. Y aparte de los genocidios en Uruguay y Argentina, se inició el expolio masivo y la negación de estos pueblos. Eso es historia viva y real. Y está ahí la paradoja, repito, de los pueblos indígenas buscando las reales cédulas del 18 para reivindicar sus territorios históricos. Y hoy no hay en América ninguna universidad donde se enseñe en lengua indígena en ningún lado, salvo en Paraguay donde el guaraní es. Y eso sí ya existía en el siglo XVIII. Lo de la agricultura, yo nunca he hablado de transgénicos, libre de Dios. Por favor, si yo soy de origen, no digo campesino, porque vengo de familias terratenientes, pero bueno, tengo un amor absoluto con la tierra y yo creo que no puede haber, no hay contradicción entre el cultivo de la tierra y la protección de la tierra. Mire, en Nicaragua entramos ahora a la temporada de huracanes en todo el Caribe. Yo no sé si ustedes recordarán el huracán Michi, que produjo daños terribles a partir de ellos. Los huracanes ahí son tan naturales como las nubes, el aire, pero cuando aquello era una enorme masa forestal, pues no pasaba nada. Pero llegaron unas compañías norteamericanas, arrasaron con miles de kilómetros de pinares y madera. Los finqueros en Nicaragua vieron que podían hacerse ricos rápidamente, talando los bosques, se secaron los ríos, las lluvias se hicieron irregulares y cuando llegan los huracanes, desbaratan todo y entre otras tragedias pues se llevan toda la tierra fértil, dejando miles y miles de kilómetros de tierra erosionada que no sirve para nada. Una de las cuestiones en las que el país está obligado a enfrentar es la reforestación y la recuperación de los recursos hídricos, porque ahí sí no es así ni agricultura ni un carajo. ¿Vale? Con el siguiente huracán te va a llevar hasta el último palo que sembraste. Ensayo sobre su desarrollo. Ensayo sobre su desarrollo. Lo apunta a Cali. Acá lo tiene. En la librería.
No, la librería ya no. Entiéndanme. Las librerías aquí se publican 60.000 libros al año. De media los libros están en exhibición un mes y llega la siguiente remesa. Pero los libros los tienen en bodega para que se pidan. Y eso lo sé yo porque en la librería de la Autónoma llegaba uno, veía un libro, llegaba los 2 días y ya no estaba. Bueno, vamos a aplaudir. Bueno, el placer ha sido mío, realmente. Bueno, chicos, que sepáis que esta charla la podréis difundir, digo, para que otras personas tengan también la oportunidad de escuchar a gusto en YouTube, en Economía Sol. Ahí están colgados todos los vídeos de estas charlas de economía y que además te pasaremos por que la puedas también a su vez verla y ver. Luego que sepas que te pediremos un breve, que cuando veas el vídeo de toda la charla, extractes unos minutos, 3 minutos, para nosotros ayudar a su difusión con esos 3 minutos de tu charla que luego enlacen a la charla completa. Y luego, Si no lo haremos nosotros, luego sí que será sepáis que hoy a las 8 de la tarde, en Sol, vamos a estar, terminaremos con la Semana de la Deuda y los compañeros que han llevado todo el tema de la deuda, pues estaremos hablando sobre este tema en la Plaza del Sol después de la mani. Asimismo que sepáis que el próximo domingo, también a las 12 horas, estaremos de nuevo aquí con José Manuel Naredo, que me encantaría presentártelo porque, vamos, será que también tendremos una charla muy interesante con él, con José Manuel, a las 12 el próximo domingo. Pero que aquí mismo por lo pronto, a no ser que llueva. Si llegara a llover, nos vamos a el kiosco de música. Si veis que está lloviendo, nos vamos a esperar allí en el kiosco de música porque iremos para allí. Y luego que sepáis que la ópera bufa del 15M se va a representar nuevamente el próximo viernes a las 8 de la tarde. Hay 4 pases el viernes, 2 el viernes y 2 el domingo. El viernes a las 8 de la tarde y a las 10 y el domingo a las 6 de la tarde y a las 8. La sesión de las 6 de la tarde del domingo será para los niños. Entonces, con toda esta información también, desde la sé que tienes que ir a la discriminación especial, Tabacalera. en la tabacalera. Bueno, pues toda esta información la tenéis asimismo en Toma la Plaza, en nuestra página de Economía Sol. Y como siempre, pues los vídeos, las informaciones, igualmente en Facebook, simplemente con que busquéis por Google Economía Sol 15M, ahí encontraréis todos nuestros enlaces de YouTube, Vimeo, los blogs y Facebook y Twitter y todo lo demás. Bueno, ¿cuándo pasamos al otro? Sí, vamos al kiosco. Vamos a pasar al kiosco si llueve. No, pero yo digo en octubre. Vamos en octubre. Que no lo sabemos, ya lo veremos. Vamos a permanecer aquí todo el tiempo que podamos, a no ser que llueva. Si llueve, entonces ya sabéis, cuando salgáis del metro, que se está lloviendo, cuando vayáis caminando, si está lloviendo, nos esperáis en el kiosco de música porque nos trasladaríamos para allí.